Tenemos en este caso, fíjate, una división, ¿no? Tenemos esto más esto, lo voy a copiar, que va a quedar más o menos así. Menos 6x al cubo y cuadrado z a la cuarta más 9x cuadrado y cubo z cuadrado menos 3x y cuadrado z cubo, ¿correcto? Todo esto está dividido entre ¿qué? Todo esto dividido entre ¿qué? Dividido entre menos 3x y cuadrado z cuadrado. ¿Estamos bien? Lo único que he hecho es copiar, nada más. Sí. Ahora, esto es una división con un monomio. ¿Qué es un monomio? ¿Qué es un monomio? Es un término, ¿no? Mono viene de uno, no es de mono de sapiens, ¿no? Viene de uno, y monomio viene de término, ¿no? Es un término. ¿Eso qué significa? Que esto que está acá se va a dividir con cada uno, se va a distribuir, si quieres llamarlo así. Dicho de otra manera, para que se entienda mejor, se va a distribuir de la siguiente manera. Fíjate, va a ser menos 6x al cubo y cuadrado z cuarta ¿sobre qué? Sobre menos 3x y cuadrado z cuadrado. ¿Está bien? Siempre vamos a colocar positivo y lo voy a hacer con color rojo. Más ¿qué? 9x cuadrado y cubo z cuadrado. ¿Sobre qué? Sobre menos 3, ¿está bien? X y cuadrado z cuadrado. ¿Estamos bien? Más, fíjate, siempre va a ser más. Por eso estoy colocando con signo, con otro color. En este caso rojo. ¿Más qué? Menos 3 x y cuadrado z cubo, ¿sobre qué? Sobre menos 3x y cuadrado z cuadrado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, empecemos de forma individual. Primero vamos a empezar por esto, lo que está acá. A ver, ¿te acuerdas la ley de los signos? Con respecto a las multiplicaciones, por ejemplo, ¿cómo es? Por ejemplo, si yo tengo más por más es más. A ver. Si tengo menos por menos da más. Si tengo más por menos es menos. Si tengo menos por más es menos. Te voy a dar el hack. ¿Cómo yo recuerdo esto? Que si son multiplicación de signos iguales, siempre me va a dar positivo. Si es multiplicación de signos iguales, siempre va a dar positivo, ¿no? Ahora, si son multiplicaciones de signos distintos, siempre va a dar negativo. Si son multiplicaciones de signos distintos, siempre me va a dar negativo. Ojo, esto es con la multiplicación. Con la división es prácticamente lo mismo. Fíjate, con la división es prácticamente lo mismo. ¿Eso qué significa? Más dividido entre más es más, menos dividido entre menos es más dividido entre menos es menos y menos dividido entre más es menos. Es prácticamente lo mismo con respecto a la división. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ya, sigamos. Volvamos acá al ejercicio. Habíamos dicho que nos vamos a enfocar primero acá. ¿Qué tengo acá? Menos dividido entre ¿qué? Entre menos. Siempre se va a empezar por los signos, ¿está bien? Siempre, ese es tu punto de partida, empezar por los signos, ¿correcto? Entonces, menos dividido entre menos, ¿qué me va a dar? Más, va a ser positivo. Entonces acá vamos a colocar, fíjate, vamos a colocar positivo. Ahora empezamos a simplificar. Habíamos dicho que empezamos por los signos, ahora con los números y después con las letras. A ver, tenemos acá. Tenemos en este caso tenemos el 6 y tenemos el 3. ¿Está bien? ¿Qué podemos sacar del 6 y del 3? Podemos sacar tercias. ¿Eso qué significa?
tercias de 3 es 1, tercias de 6 es 2, ¿correcto? Ahora vamos a seguir con las X. ¿Qué pasa si las bases son iguales, pero los exponentes están dividiendo? Por ejemplo, ahí tengo X al cubo dividido entre X. Acá se sobreentiende que hay un 1. Si las bases son iguales, pero se están dividiendo, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. Pues voy a tener 3 menos 1. Se restan si las bases son iguales. Y esto me va a dar como respuesta x2. Dime. Te cuento que el PC nos enseñó de otra forma, que ahora vamos así dividir, digamos 6x tal, dividir entre menos 3x así, pero con esa línea, ubicas esa línea. Claro, es lo mismo, porque mira, acá sale x cuadrado. Ahora lo que podemos hacer también es simplificar, mira, esta x se va, acá me va a quedar un 2 y directamente tengo el x cuadrado. Es lo mismo, por si acaso. ¿No? En este caso, fíjate, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto voy a borrar. Mira, esto voy a borrar. Vengo acá, fíjate. Acá tengo x y acá tengo x cubo. ¿Qué hago? Simplifico. Entonces esto con esto se va. Acá me va a quedar un 2. Fíjate, tengo el y cuadrado con el y cuadrado. Es exactamente igual lo que tengo arriba con lo que tengo abajo. Entonces todo se va. Chao, chao. Acá tengo z cuadrado. Acá tengo z a la cuarta. ¿Qué crees que va a pasar? Todo esto se va y acá ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 2. Haciendo como respuesta para el primer término, ¿qué va a dar? Va a ser positivo, ¿qué cosa? Positivo 2x al cuadrado z al cuadrado. Y todo lo que estaba abajo se eliminó, se fue, ¿no? Entonces no se coloca nada. En sí sería 1, pero no se coloca el 1 porque se sobreentiende. ¿Eso qué significa? Que la simplificación de todo esto me da como respuesta automáticamente todo esto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya, sigamos. A ver, si se entendió, ¿cómo sería la segunda parte? Vamos a ver, ¿qué tendríamos que hacer ahí? No nos olvidemos que este 9 tiene un signo positivo acá, ¿no? Empecemos primero por los signos. Ojo, estamos haciendo solamente esta parte, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Se sacaría. Empecemos primero por los signos. Más dividido entre menos es Menos. menos. Y menos por este más es menos. ¿Qué significa? Que con respecto a los signos, acá vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener un negativo, ¿correcto? ¿Sí? Ahora sigamos con los números. Tengo un 9 arriba y tengo un 3 abajo. ¿Qué crees que va a pasar con estos dos? Se van a sacar. Se van a tachar o simplificar, como quieras llamar. ¿Puedo sacar qué cosa de 9 y de 3? ¿Qué puedo sacar? Tercios. Tercias. Tercias de 3, acá me va a dar 1. Tercias de 9, acá me va a dar 3. Entonces, con respecto a los números, ¿qué voy a colocar arriba? Voy a colocar un 3. Sigamos. Ahora vamos con las letras. Tengo el x cuadrado acá y tengo la x acá. ¿Qué va a pasar? Tengo el x cuadrado acá y la x acá. ¿Qué va a pasar? Se van a pasar. Este con este y acá voy a tener un 1, ¿correcto? Ahora tengo y cubo y tengo y cuadrado. ¿Qué va a pasar?
Se van a quitar. Este y cuadrado se va y esto se va. ¿Y qué voy a colocar acá? No sé. Un 1, pues. Porque si acá tengo, arriba tenía 3 y abajo tenía 2 y se está tachando, ¿qué me queda? Me queda 1. ¿Está bien? Dicho de otra manera para que se entienda mejor, y por eso te digo, a veces no es bueno solo tachar, a veces es bueno entender qué está pasando, ¿no? Cuando tú tienes bases iguales que se estén dividiendo, prácticamente, claro, lo que hace tu profe es tachar directamente. No está mal, está bien. Pero lo que está pasando internamente es lo siguiente. Si las bases son iguales, lo que pasa que con los exponentes se restan. Entonces va a ser 3 menos 2. ¿Qué me queda arriba? 1. Entonces esto se va y acá me va, esto se va y acá me va a quedar ¿qué cosa? Un 1. Es por eso que arriba tengo y a la 1. Pasemos al z cuadrado. Al z, mira, tengo z cuadrado acá, tengo z cuadrado acá. ¿Qué va a pasar ahí? No. Se va a tachar. Se van a tachar, se van a ir ambos, ¿no? Entonces z cuadrado se va, z cuadrado se va. ¿Qué es lo que me ha quedado? El 3 ya lo hemos copiado. Con respecto a las letras, ¿qué me ha quedado? ¿Qué voy a escribir en esta parte? Tengo el 3, después X, después Y. X, Y. ¿Ya está? Ahora tenemos que pasar a esta parte. Empecemos primero por los signos. A ver. Tengo menos dividido entre menos. ¿Cuánto va a ser? Más. Ya, ahora más por este más que está acá, ¿cuánto me va a dar? Más por más es más. Con respecto a los signos, acá voy a tener más. Ahora vamos nuevamente acá. Nos enfocamos en los números. ¿Qué crees que va a pasar con los números? Es decir, con este y con este. ¿Qué va a pasar? Se van a tachar y va a quedar. Se van a tachar, exactamente. Si te das cuenta, como es igual tanto arriba como abajo, se va. Ya está, ya no existe. ¿Está bien? Ahora me paso a las letras. ¿Quién sigue? Y al cuadrado se tacha. Ya, pero te está saltando la X. ¿Dónde está la X? Vamos por orden. Primero las X, después las Y, después de las Y vienen las Z. Vamos en orden. Empecemos por las X. ¿Qué va a pasar con las X? Va a quedar como X. A ver, si lo mismo que tengo arriba, tengo abajo, es exactamente lo mismo que tengo arriba, lo que tengo abajo, ¿qué pasa? Se tachan. Se tacha. Es decir, chao, ya no existe. Chao, ya se fue. Se fue, se fue. Ahora me paso a las Y's. Tengo esta Y y tengo esta Y. ¿Qué va a pasar? Se van a tachar. Ya no existe. ¿Por qué? Porque lo mismo que tengo arriba también tengo en la parte de abajo, ¿no? En ese caso entonces se va. Chao, chao. Ahora pasamos a las zetas. Tengo z cubo arriba, tengo z cuadrado abajo. ¿Qué va a pasar? Se tachan las dos zetas. Ya. Y Los exponentes. ya, pero en sí, ¿qué va a pasar? Claro, de tachar se van a tachar, sí, en todito se tachan, pero ¿qué pasa con la potencia? Se va a restar. Y me va a dar Y va a ¿qué? quedar como uno. Exactamente. Entonces, esto se va y me va a quedar 1. En resumen, de todo esto, de toda esta tachadez, de todo esto que se ha tachado,
¿Qué es lo que te queda? ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha sobrevivido, por así decirlo? Z. Z nada más, ¿no? Entonces acá va a ser más Z. Y está, eso es todo. ¿Puedo hacer algo acá? No puedo hacer nada. No puedo ni sumar ni restar. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos. No son comunes, esa es la palabra. No son semejantes, perdón. No son semejantes. ¿No? ¿Qué significa ser semejante? Significa que la parte literal tiene que ser igual. Mira, acá yo tengo x cuadrado, z cuadrado, acá tengo xy, acá tengo z. Nada se parece. Entonces no puedo ni sumar ni restar. ¿Eso qué significa? Que la respuesta del ejercicio sería lo que está ahí. Hasta acá preguntas. Digamos, sí o sí se tiene que restar, ¿verdad? Es que eso es una propiedad de potencia. Mira, la propiedad de potencia te dice lo siguiente. Mira, si tú tienes, digamos, a elevado a la n sobre a elevado a la m, la propiedad me dice lo siguiente, que si las bases son iguales, ¿sí? Las potencias se restan. Entonces va a ser n menos m, ¿no? Se resta. Siempre y cuando cumpla con la condición de que esto y estos sean iguales. Si no son iguales, no puedes aplicar esto. Claro, yo sé que en el cole, a mí también me han enseñado directamente, no se va, o sea, sí, pero lo que está pasando realmente es una resta de potencias. ¿Está bien? Eso es lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, así que, bueno, sigamos. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No. Ya, sigamos. ¿Cuál más me dijiste de la primera sección? El D. El D. Sigamos con el D. Vamos a escribir el ejercicio, ¿está bien? Va a ser 18 x a la cuarta y cubo z cuadrado menos 24 x cuadrado y cuadrado z cubo más 36 x cubo y cubo z cuadrado dividido, fíjate, hago el quebrado, dividido entre ¿qué? Entre 6x cuadrado y cuadrado z cuadrado. ¿Estamos bien? Esta es una división con un monomio. ¿Qué es un monomio? ¿Qué es un monomio? ¿Qué hemos dicho que era un monomio? Era solo uno. Solo era un término. Mira, monomio. Mono viene de 1. Y mio viene de término, ¿no? O sea, si podemos escribirlo, sería un término, ¿no? De ahí viene. ¿Está bien? Sigamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es que este denominador se va a distribuir para cada uno que esté arriba. ¿Eso qué significa? ¿Qué voy a obtener? Va a ser, fíjate, va a ser 18x a la cuarta y cubo z cuadrado dividido entre ¿qué? Entre 6x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Habíamos dicho que siempre vamos a colocar más. ¿Más qué? Menos 24x cuadrado y cuadrado z cubo dividido entre ¿qué? Entre 6x cuadrado y cuadrado z cuadrado. Más ¿qué? Más 36x al cubo y cubo z cuadrado sobre 6x cuadrado y cuadrado z cuadrado, ¿no? Se ha distribuido para cada uno. Empecemos por el primer término. Acá, ¿qué podemos hacer? Empecemos por los signos. Acá se sobreentiende que es positivo, acá se sobreentiende que es positivo. ¿Eso qué significa? Más dividido entre más me va a dar
Menos. Más dividido entre más es más. ¿No ve? Entonces voy a tener acá positivo. Entonces acá sabemos que esto va a ser positivo. Positivo. ¿Cuál era el orden? El orden es el siguiente. Primero signos, después números y después Letras. letras. Ese es el orden. Repito, primero signos, números y después vienen las letras. ¿Estamos bien? Ya tenemos el signo. Ahora vamos con los números. Con respecto a los números, ¿cómo sería? Tengo acá el 18 y tengo acá el 6. ¿Qué va a pasar? Se van a tachar. Ya, en todo se tacha. Perfecto. En todo lo que vamos a sacar acá se va a tachar. Pero, ¿qué es lo que está pasando exactamente, precisamente? ¿Qué es lo que voy a hacer? A eso me voy. Terminación. Es división, pues. Mira, tengo 18 dividido entre 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir. ¿Correcto? Entonces, ¿qué puedo sacar? Puedo sacar, qué sé yo, mitades. Mitad de 6, 3. Mitad de 18, mitad de 18, 9. 9. Tengo el 9 y acá tengo el 3. ¿Qué puedo sacar? Tercias. Tercias. Tercias de 3 es 1. Sí. Tercias de 9 es 3. 3. Vamos colocando en orden. Entonces va a ser, ya tenemos el signo, que es positivo. Con respecto a los números, ¿qué voy a copiar acá? Voy a colocar el 3. ¿No? Porque hemos dividido, pues 18 dividido entre 6, ¿cuánto me ha dado? Me ha dado 3. Ahí está. Esa es la división. 18 entre 6 es 3. ¿No? Solo que en este caso lo que hemos hecho es aplicar simplificaciones, ¿no? Pero la respuesta es de 18 entre 6 es 3, ¿no? 18 dividido entre 6 me va a dar 3. Ahí está la respuesta. ¿Correcto? Ya está. Ya tengo el signo, tengo el número. ¿Qué me falta? Las letras. Las letras. Con respecto a las letras, vamos por orden. Tengo x cuarta y acá tengo x cuadrado. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a tachar? Sí, correcto. En todito se tachan. Pero específicamente, ¿qué va a pasar con lo que he marcado de azul? Se van a dividir. Ya, es una división, pero ¿qué más? Se van a restar. ¿Quién se va a restar? El 4 con el 2. Las potencias. ¿No? ¿Quién se va a restar? Las potencias. ¿Por qué? Porque a bases iguales que se estén dividiendo, las potencias se restan. Es decir, esto va a quedar como ¿qué? Perdón, va a quedar como ¿qué? Acá está. Va a quedar como ¿qué? Va a quedar como x, ¿sí? ¿Elevado a qué? Al cuadrado. Al cuadrado. ¿Por qué? Porque 4 menos 2 es 2. ¿Y esto? Ahora pasemos, ya con respecto a las x ya está. Ahora pasemos a las y. Tengo esto y tengo esto. ¿Qué sigue? Se van a restar y va a quedar bien. Exactamente. ¿Por qué? Porque 3 menos 2 es 1. Y acá me va a quedar y. Sigamos. Ahora pasemos a la z. Las dos se tachan. Se tachan. Chao, ya no existe. ¿Por qué? Porque si lo mismo que tengo arriba, tengo en la parte de abajo, se va. Se va, se va. Entonces, de todo esto, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado solo esto, ¿no? ¿Está bien? Ajá. Vamos.
Ahora pasemos al siguiente. Acá el 6 se sobreentiende que es positivo. Empecemos. ¿Por qué empezamos? Por los signos. Ya. Menos dividido entre más. Da menos. Ahora, ese menos se va a multiplicar con este más. Menos por más, Menos. menos. Con respecto a los signos, ya tengo el signo. ¿Qué signo va a ser? Va a ser negativo. Ya tengo el signo. Ahora, ¿cuál es el orden? Luego los números. Los números. Tengo, ¿qué cosa? Tengo 24 dividido entre 6. ¿Cuánto es? 4. Exactamente. Menos Entonces, 4. bueno, entonces sería acá menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué voy a colocar acá? Fíjate, va a ser menos 4. Ya está. Vamos a las letras. ¿Cómo sería? La X se tacha. Ya. ¿Por qué? Porque lo mismo que está acá, entonces se va, ¿no? Se va, se va. También la Y. También la Y, se va, se va. ¿Qué más? La Z se queda como menos 4Z. Menos 4Z, ya está, ya está. Ahora nos pasamos al tercer término. No nos olvidemos que acá se sobreentiende que es positivo y acá también se sobreentiende que es positivo. Con respecto a los signos, ¿cómo sería? A ver, tú dime. Más por más da Wow, más. wow, 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 wow. Estamos dividiendo. Más dividido entre más es Más. más. Más por más, Más. más. Entonces, con respecto a los signos que tengo, acá va a ser positivo. Ahora nos pasamos a los números. 36 dividido entre 6 sería 6. Entonces tengo acá el 6. Me paso a las letras. Queda como X porque se restan sus exponentes. Exactamente. Ojo, no está mal lo que te ha dicho tu profe con respecto a tachar. No está mal, está bien, es correcto. Pero lo que realmente está pasando es que las potencias se restan. Eso es lo que realmente está pasando. Ajá. ¿Correcto? Entonces, no está mal eso de tachar. No estoy diciendo que tu profesor está mal. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que lo que está pasando realmente es que las potencias, no es que se están tachando. Lo que está perdón, lo que está pasando es que las potencias se restan, ¿no? Entonces, 3 menos 2 me da 1. Entonces, acá voy a tener X nada más. Vamos a ir a la siguiente letra, en este caso la Y. ¿Cómo sería? Quedaría como Y. Ya, ¿por qué? Porque se resta, ¿no? 3 menos 2 es 1. Va a quedar entonces como Y. Después, La Z se tacha. se va. Exactamente, se va. Y entonces la respuesta sería lo que está ahí. ¿Esto se puede sumar o restar? No. No. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Entonces la respuesta quedaría ahí. Y eso sería la respuesta. Ah, ya. ¿Se entiende? Sigamos. De la sección 1, ¿alguno más quieres hacer o quieres que directamente me pase a la sección 2? Al 2. Al 2. Dice, desarrolla las siguientes divisiones. ¿Cuál quieres que haga? A, B, C. ¿Cuál? El C. El C. ¿Y el D? No hay D. Solo es A, B, C en la sección 2. Mira, directamente se pasa al 3. En la sección 2 solo hay A, B, C. Sí, el B y el C. El B y el C. Ya, empecemos por el B. Te escuché D. Por eso te decía. Ya, a ver. Sigamos. Ya. Fíjate, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, por ejemplo?
esta es una división entre un Monomio. monomio, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer cuando nosotros tenemos una división entre un monomio? Se debe ordenar. Oh, Mm, ¿qué va a pasar con el monomio? Exactamente con este. ¿Qué va a pasar? Se va a repartir. Se va a distribuir a cada uno del numerador, ¿correcto? Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar como menos 6 x al cubo y cuadrado dividido entre ¿qué? Menos 3xy. Habíamos dicho que siempre vamos a colocar positivo acá, ¿no? Después, 9x cuarta y cuarta z sobre ¿qué? Sobre menos 3xy. Después, ¿qué? Positivo, ¿qué cosa? 2. Menos 12, ojo, cuidado con el signo. Menos 12 x cuadrado y z cubo, ¿sobre qué? Sobre menos 3xy. ¿Estamos bien? Sí. Ya, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Dividir los los mm, los símbolos. Los signos. Ya, Hacer el signo. exactamente. Tengo que en este caso dividir. Mira, tengo menos dividido entre menos Más. más. Es positivo. Entonces acá tenemos positivo. ¿Qué sigue? Luego el 6 se divide con el 3. Ya, el 6 con el 3. Queda 2. 2, ya. Después, X. Sí. El 3 se resta con el 1. ya, porque acá se sobreentiende que hay un 1. Ya, Ajá. Y queda 2. 2. Después, Luego el Y también se resta y queda 1. 1. Bueno, queda No, Y. ahí nomás, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, del primer término ya estaría, ¿no? Ya tenemos ahí el positivo 2x cuadrado y. Ahora vengamos acá al segundo. ¿Qué voy a tener? Este 9, ¿qué signo tiene? Este 9 tiene un signo positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Más dividido entre menos es Menos. menos. Y menos por este más, Menos. menos. Entonces, con respecto a los signos, tenemos acá un Menos. menos. Después de los signos, ¿qué viene? Los números. ¿Y qué voy a tener con respecto a los números? Mm, Se quitarían tercias. ¿Mm? Se quitarían tercias. El 9 quedaría 1. ¿Cuánto es 9 dividido entre 3? Eh, mm, 9 dividido entre 3 es 3. es 3, ¿no? Entonces acá voy a colocar 3. Vamos. Luego el 4 se resta con el 1 del X y queda como 3x al cubo. Y luego el Y se resta A ver, primero con las X, ¿Qué me dijiste? No te escuché bien. el X, el 4 se resta con la otra X y queda X Con el al 1. cubo. El 4 se resta con el 1 y me va a dar ¿qué? X al cubo. X al cubo. Ya. Luego el Y
se resta el y cuadrado, se resta con el 1 y eso queda y al cubo. Y al Luego cubo. la z se queda como z. Porque no tiene con quién sumarse ni restarse, entonces se queda como z. Ya está. Pasemos acá. No. Empezamos, ¿qué habíamos dicho? Por los signos. Menos dividido entre menos, Da más. más. Y más por más, Da más. entonces el signo había sido No. positivo. ¿Qué sigue? Luego el menos 12 se divide con el menos 3. No. Los signos ya no. Los signos ya sabemos que es positivo. Solo nos enfocamos en los números. Y el 12 se divide con el 3 y queda 4. Ya. 4, ya. Luego el x, el 2 se tiene que restar con el 1 y queda x. Ya. Luego la y se tacha con la otra y porque son lo mismo. ¿Qué pasa con las 10, perdón? Se tachan. Se tacha, ¿no? Se fue. Ya. Y El z se baja. el z se queda, ¿no? Entonces va a ser como z. ¿Eso qué significa? Que esa sería la solución. ¿Se puede hacer algo con esto? No. No. ¿Por qué no? Porque no son términos semejantes. Entonces, no se puede ni sumar ni restar. Porque no son términos semejantes, entonces, esa sería la solución. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Vamos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el otro? El número C. La letra C, La letra C. ¿no? Vamos con el C. En el C es prácticamente lo mismo. La única diferencia, ¿cuál sería? La única diferencia sería que tenemos una fracción. Pero la idea sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, tenemos también un monomio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que distribuir. Entonces voy a quedar como que, como 5 séptimos x a la cuarta y cubo z sobre ¿qué? Sobre menos 2 tercios x cuadrado y cuadrado. Habíamos dicho que siempre ponemos positivo acá, ¿no? ¿Te acuerdas? Hemos dicho que vamos a poner positivo. ¿Qué sigue? Va a ser ¿qué? Va a ser 2 novenos x al cubo y a la cuarta z sobre ¿qué? Esto sería menos 2 novenos. Menos 2 novenos x al cubo y cuarta z sobre ¿qué? Sobre menos 2 tercios x cuadrado y cuadrado. Positivo, después menos 3 cuartos x cuadrado y a la quinta sobre ¿qué? Sobre menos 2 tercios x cuadrado y cuadrado. ¿Estamos bien? Este 5 séptimos se sobreentiende que acá es positivo, ¿correcto? Entonces, vamos, empezaremos primero por lo que está acá. Primero los signos. Más dividido entre menos es menos. Entonces, con respecto a los signos, sabemos que es negativo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo división de fracciones? Mira, tengo 5 séptimos dividido entre ¿qué? Entre 2 tercios. Lo que pasa realmente es lo siguiente. Fíjate, tengo 5 séptimos dividido entre ¿qué? Entre 2 tercios. A esto le llama la ley del sándwich, que es extremos con extremos, medios con medios, ¿no? La multiplicación de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? A ver, el 5 y el 3 son los extremos. ¿Quiénes son los medios? El 7 y el 2. ¿Cómo se hace? Se multiplica los extremos y la respuesta se pone en el numerador. 5 por 3, 15. Sobre. La multiplicación de los medios se multiplica y se coloca en la parte de abajo. 7 por 2, 14. ¿Cuánto va a ser? 15 14avos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo mismo vamos a hacer acá y en todos los que están acá. ¿Correcto? Entonces, empecemos por los números. Habíamos dicho 5 por 3,
va a dar 15 sobre 7 por 2, me va a dar 14. Ahora, seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tengo x cuarta con x cuadrado, si las bases son iguales, los exponentes se restan. Entonces esto va a quedar como x al cuadrado. Pasemos a las y's. Queda como Y. Queda como y. Y la z no tiene con quién sumar, no tiene en este caso con quién simplificarse. No hay una z tampoco abajo, ¿no? Entonces se copia la z como está. Ya está, eso es todo. O sea, la respuesta de todo esto es esto. Sigamos. A ver, tenemos acá, empezamos por los signos. Menos dividido entre menos es Más. por más. Más. Con respecto a los signos es positivo. Entonces acá voy a colocar positivo. Ahora con respecto a los números, ¿cómo sería? Que sería como 6, 18. 6 sobre 18, correcto. Con las letras, Quedaría X, Y al cubo, Z. y, no es y al cubo. ¿Sí? 4 menos 2 ¿2? no es cubo, pues. Es y cuadrado. Ah, sí. Y cuadrado y la z no tiene con quién, entonces colocamos z. Ya está, o sea, la respuesta de todo esto es esto. Sigamos. Acá. Menos dividido entre menos es Más. por más. 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 Entonces va a ser positivo. Sí. Positivo. El signo acá va a ser positivo. Positivo. Con respecto a los números, ¿cómo sería? Quedaría 9 octavos. 9 octavos. Y a la 3. Y a la 9 octavos sería. 9 octavos. 9 octavos. ¿Ya? Quedaría como Y al cubo porque X se cancela. Eso, bien. Entonces acá va a quedar 5 menos 2, 3. Y va a quedar como y al cubo. Prácticamente esto sería la respuesta. ¿Se puede hacer algo más? Sí. Se puede hacer algo más. No se puede sumar ni restar porque no son términos semejantes, pero sí se puede hacer algo más. ¿Qué es ese algo más? Es un detalle así chiquitito. No sé, las fracciones se pueden... no sé. A ver, ¿qué crees que pasaría acá? Se divide. Claro, es una división, es 6 dividido entre 18, pero ¿qué más? Se quitan mitades. Se puede sacar mitades, exactamente. Mitad de 6 es 3, mitad de 18 es... Mitad de 18 es... 9. ¿Qué se puede hacer con el 3 y el 9? Se pueden sacar tercios. ¿Ya? ¿Tercias de 3? Queda 1 y 3. Un tercio sería, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ya la respuesta final sería menos 15 14avos x cuadrado y z más que más un tercio xy cuadrado z más 9 octavos y al cubo. Y eso es todo. ¿Preguntas? No. No. Ya, creo que nos da chance para hacer uno más. A ver.
¿Cómo harías, por ejemplo, el A? Sería ¿Cómo sería? sería no, sería quedaría Algo que quiero que, por ejemplo, en tu examen, ¿sí? O sea, vas a tener este tipo de ejercicios, por si acaso, ¿no? Obviamente, tal vez no iguales, pero similares, ¿no? Con otros números, tal vez otras letras, ¿no? Pero al final de cuentas va a ser similar. Lo primero que vas a fijarte cuando tengas una división, si es un monomio o si es un polinomio. ¿Cuál es la diferencia entre un monomio y un polinomio? un monomio y un polinomio. Sí, ¿cuál es la diferencia? Que un monomio solo es un término y un polinomio son dos términos. Son varios términos. Puede ser 2, 3, 4, 5 y varios términos. Si lo que tú tienes es una división y el denominador o el divisor, como quieras llamarlo, es un monomio, se hace como estamos haciendo hasta ahora. Si es un monomio, en este caso es un monomio, sí. ¿Por qué? Porque tiene un solo término. Pero ¿qué pasa si tienes un polinomio? Ya no se hace de esa manera, es distinta. Repito, si tú tienes una división, lo cual el denominador o divisor, como quieras llamarlo, es un monomio, lo que se hace para resolver es distribuir. Es decir, esto va a quedar como 5x cuadrado sobre 5x. Habíamos dicho que siempre va a ser positivo. ¿Positivo qué? Menos 10x sobre qué? Sobre 5x. ¿Correcto? ¿Está bien? Ajá. Entonces, se distribuye si es un monomio. Si es un polinomio, no se hace de esta forma. ¿Está bien? Ajá. ¿Se entiende? Ya, ¿qué sigue? A ver, sigamos. Y ya, el 5 con el 5 se tachan y queda como x Ya. más Oh. menos, Acá no nos olvidemos que es positivo, ¿correcto? ajá, Ya. menos Y menos entre dividido entre más es menos, menos menos por más. ¿Me va a dar? menos, Menos. Entonces el signo va a ser ¿qué? menos, Menos. menos. ¿Qué más? 10 dividido entre 5 da 2 Ya. y la x con la x se tacha. Se va, ¿no? Se va. Sí. Y voy a tener solo x menos 2, ¿no? Ajá. Y eso es todo. ¿Puedo restar esto? No, porque no son términos semejantes. ¿Se entiende? Sí. Hasta acá preguntas. Mm, no. Ya. Entonces, lo que nos quedaría hasta ahora pendiente, creo que podemos hacer todavía a ver, el A por lo menos. En este caso, mira, tengo una división, fíjate, ya con un polinomio. ¿Ves? Entonces ya no es de la forma que estábamos haciendo ahora. Te había dicho que es distinto, ¿correcto? Fíjate. Mira lo que tenemos que hacer. En este caso, ¿no? En este caso, no puedo. Esto no es un monomio en primer lugar. O sea, lo que está acá, esto no es un monomio, ¿no? Entonces tiene dos términos. Puede tener 3, 4, un polinomio, ¿no? Lo que se hace es lo siguiente. Vamos a colocar 6x cuadrado menos x menos 2 dividido entre ¿qué? Entre 2x más 1. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a dividir esto sobre esto. Siempre se divide este con el primero que está acá. ¿Está bien? Entonces, en un costadito, si quieres, podemos hacer 6x cuadrado dividido entre 2x. 6x cuadrado dividido entre 2x. ¿Cuánto sería esa división? Es positivo, sí, porque más entre más es más. Con respecto a los números, 6 entre 2 me va a dar 3. X cuadrado entre x me va a dar x.
¿Cuánto va a ser esa división? Positivo 3x. ¿Estamos bien? Ajá. Entonces, eso voy a colocar acá. Fíjate, voy a colocar acá. Esto va a ser positivo 3x. Lo que sigue ahora es lo siguiente. Acá no te olvides que es positivo. Entonces, primero multiplico signo. Más por más es... Más. Pasa a este lado con signo cambiado. Más por más es más. Pasa con negativo. Ahora multiplicamos. 3x por 2x. Primero los números. 3 por 2, 6. X por x, x al cuadrado. ¿Está bien? Ahora sigamos con esto, pero primero se multiplica signos. Más por más da más, pasa al otro lado con menos. 3x por 1 me va a dar 3x. Y ahora sumamos de forma vertical. 6x cuadrado menos 6x cuadrado, como son signos contrarios, se tacha y voy a tener que menos x menos 3x, ¿cuánto sería? Ojo, estamos sumando. Menos x menos 3x sería menos 4x. ¿Por qué? Porque acá se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Menos 1 menos 3 menos 4x. ¿Quién voy a bajar? Voy a bajar el menos 2. Y vuelta hacemos lo mismo. Este menos 4x, ¿con quién se va a dividir? Con el positivo 2x, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a tener en ese caso? ¿Qué vamos a tener? Fíjate, va a ser menos 4x dividido entre ¿qué? En positivo 2x. ¿Cuánto sería esa división? 2. Primero empezamos por los signos. Menos 2. Primero, menos 2. 4 entre 2, 2. Menos 2, ¿no? Las x se van. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Voy a colocar, ¿qué cosa? Menos 2. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? ¿Qué sigue? Luego, el menos 2 se multiplica con el más 2 y queda... Ya, pero vamos con orden, vamos con orden. Menos por más, Da menos. pasa al otro lado con Más. más. 2 por 2x, 4. 4x. Sigamos. Ahora esto con esto. Primero signos. Menos por más es menos, pasa al otro lado con más. 2 por 1 es 2. Si te das cuenta, todo se va a tachar. Esto con esto se va a tachar y como residuo voy a tener 0. Si el residuo es 0, significa que la división es exacta. Entonces, la respuesta de esta división, ¿cuál sería? Más 3, x menos 2. Esta sería, ¿no? Esta sería la respuesta.